Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el teclado mecánico Corsair K68, el cual posee como principal característica protección contra el polvo y derrames gracias a su certificación IP32. Así que si estás en búsqueda de un teclado todoterreno, quédate ahí que vamos a ponerlo a prueba para saber si realmente cumple con lo que promete. ¡Comenzamos! Empezamos con el desempaquetado que, como notamos, nos recibe con el teclado envuelto en una bolsa plástica. Por debajo nos encontramos con el manual, el cual contiene sus características y funciones junto con la guía de la garantía y sus alcances. Por último, como accesorio posee el típico apoyamuñecas que suele incluir Corsair en la mayoría de sus teclados. En el apartado visual, estamos ante un teclado con layout en inglés y de formato completo, es decir, posee pad numérico. En lo que respecta al frontal, posee una construcción en plástico, dejando de lado la placa de aluminio cepillado que suele incluir Corsair en sus teclados. De igual forma, la calidad del plástico es muy buena, siendo agradable a la vista y al tacto. Como teclas multimedia, a la derecha en la parte alta nos vamos a encontrar con botones dedicados al sonido y sí, por desgracia no integra la típica ruedita de volumen como sí hacía en el Corsair K70 y K95. Su cable es de 2 metros, pero no es mallado ni extraíble. Pensamos que esto se debe a la certificación que posee este teclado, de la cual hablaremos luego. En cuanto al diseño del mismo, es del tipo flotante, su pulling rate es de 1000 Hz y la capacidad anti-ghosting es del 100%. Si giramos el teclado nos encontramos con un diseño bastante conservador, también construido en plástico. Cabe aclarar con que veamos plástico en el frontal y en la base la estructura de este teclado es metálica, por lo cual posee una construcción muy robusta y esto lo notamos más que nada en el peso, el cual es de 1,120 kilogramos. En cada extremo vamos a encontrar un topecito de goma para que el mismo no se deslice cuando estemos jugando y, como no, las típicas patitas para regular la altura. En líneas generales, el teclado nos transmite sensaciones de robustez y calidad, al igual que el resto de los productos de Corsair. En cuanto a su apoyabrazos, está construido en plástico y se coloca a presión. Al girarlo nos encontramos con 3 topecitos de goma que nos aseguran un mayor agarre. Si repasamos sus dimensiones, el mismo es de 17 centímetros de alto por 45,5 centímetros de ancho y 3,9 centímetros de espesor. Sus keycaps están construidas en plástico ABS translúcido y los caracteres están impresos con láser de forma inversa, es decir, lo que estaría impreso no sería el carácter sino el fondo de color negro, que si bien no llega a tener tanta durabilidad respecto a los keycaps de doble inyección, están muy por encima de los que suelen integrar los teclados convencionales. En el apartado técnico, integra switches Cherry MX Red, los cuales poseen una fuerza de actuación de 45 gramos con un recorrido lineal. Ya hemos probado varios teclados en el canal con este tipo de switches y desde ya les decimos que para jugar son de los mejores. Puntualmente en este modelo los sentimos más silenciosos, ya que los mismos están cubiertos por una membrana de silicona que hace de protección contra el polvo y salpicaduras. A continuación les dejamos una prueba de sonido para que saquen sus propias conclusiones. En el apartado de la iluminación, la misma es RGB, pudiendo seleccionar varios efectos desde el teclado, cambiar la dirección del efecto y su velocidad. Pensamos que la membrana que mencionamos anteriormente, al ser de color blanco, ayuda bastante en lo que sería la potencia y estética de la iluminación. Por último, en la parte alta contamos con un botón para la regulación del brillo y otro para el bloqueo de la tecla Windows. Los efectos en sí son los predefinidos que solemos ver en los teclados de Corsair, pero si quisiéramos exprimir el verdadero potencial de este modelo, vamos a poder hacerlo gracias a su software, y si nos adentramos en el mismo, nos ofrece la posibilidad de grabar macros en el 100% de las teclas, crear efectos de iluminación personalizados, y cuando decimos personalizados, créanme que realmente lo son, ya que vamos a poder configurar hasta el más mínimo detalle, y como si esto fuera poco, nos permite unificar la iluminación con el resto de los periféricos y hardware de Corsair que tengamos instalados en nuestro setup. Como diferencial, vamos a contar con perfiles de juegos como son el del
Far Cry 5, Dota 2, Overwatch y muchísimos más, que nos van a brindar una experiencia de iluminación inmersiva ya que va a interactuar en el transcurso de nuestra partida. Esto último es muy interesante, pero no tanto como la principal característica que nos ofrece este modelo, que es su certificación IP32. Muchos de ustedes quizás no sepan de qué se trata este certificado, así que voy a tratar de explicarlo de forma breve. Básicamente, para asegurar que este teclado posee protección contra el polvo y salpicaduras, Corsair tiene que trabajar en lo que es el diseño y la estructura del mismo para que cumpla con dichos estándares. Es por eso que, como notamos, posee una membrana de silicona que va a impedir que ingrese líquido al interior del teclado. Claro que esto no es lo único que impide que este teclado se dañe, sino que también se trabajó en el sellado de los LEDs y materiales empleados, entre otros aspectos. Dicho esto, vamos a ver si realmente Corsair cumple con lo que promete, y ya que lo ponemos a prueba, vamos a hacerlo a lo bestia, salpicándolo y volcándole prácticamente una jarra de 1,5 litros de agua completa. Obviamente no les recomendamos que hagan este tipo de pruebas, ya que el certificado IP32 únicamente nos protege contra salpicaduras. Más que nada, lo que se busca en este tipo de pruebas es llevarlo al máximo y ver qué tan resistente es, para que así puedan darse una idea de qué pasaría en el peor de los casos. Como notamos, claramente esto no sería una salpicadura, sino un baño de agua en la totalidad del teclado. Tras haberlo escurrido, vamos a proceder a la prueba del mismo, y como notamos, no presenta fallos en su iluminación ni en su funcionamiento, lo cual habla muy bien de la resistencia de este teclado. Bueno amigos, tras haber analizado el teclado mecánico de Corsair, voy a pasar a darles mi opinión personal. En esta conclusión voy a hacer énfasis en dos puntos que son la estética y la durabilidad. Cuando nosotros compramos un teclado mecánico, lo primero que buscamos es durabilidad, y justamente es lo que nos va a entregar este modelo particularmente, ya que integra la norma IP32, la cual nos va a dar resistencia contra salpicaduras y contra el polvillo. Como contrapartida, lo que es la estética de este teclado quizás está menos cuidada que con otros teclados como pueden ser el Corsair K70. ¿Por qué decimos esto? Porque en el frontal ya no va a tener la placa de aluminio cepillado que suelen tener los teclados de Corsair, ni va a tener los USB laterales que también suelen tener, el cable no va a ser extraíble y no va a ser mallado. Y esto es por razones obvias. Si vamos a integrar un protocolo, por así decirlo, IP32, una norma que sea contra salpicaduras, no vamos a poder utilizar materiales como el metal, o sea el aluminio, ni tampoco vamos a poder dejar tantas aberturas como para poner puertos USB extras, ni vamos a poder utilizar mallado en los cables, ya que como sabemos el agua suele durar más en la tela que en el plástico. Entonces acá cada uno de nosotros va a tener que evaluar a qué le da más prioridad, si a la durabilidad o a la estética. Yo principalmente cuando compro un teclado mecánico busco durabilidad, por lo cual recomiendo muchísimo este teclado, ya que va a ser un teclado que nos va a durar años, años y años. Así que bueno amigos, hasta acá el video. Si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.